bendición, hermanos. Los que están presentes no se olvidaron de cambiar sus relojes. Qué bueno, gloria sea el Señor. Yo a veces estoy anunciando y aún así siempre hay algunos que se le olvida. Tengo un sistema de text que tengo por grupo en mi teléfono y ayer mandé un text a todos los hermanos. No se olviden cambiar su reloj antes de acostarse. Cuando uno no anuncio lo del cambio de reloj es cuando hay que atrasarlo. Porque ahora si no lo cambian pues van a llegar tarde. Pero en el otoño cuando es tiempo de cambiarlo hacia atrás, entonces si no lo cambian llega temprano. Hombre, una vez un hermano que nunca llega para la escuela dominical y un año que se le olvida cambiar el reloj y llegó para la escuela dominical. ¿Sabe lo que hizo? Se fue a comer un menudo porque decía, Dios, no quiero cambiar mi rutina. Se fue a comer un menudo, entonces regresó a la hora del servicio. Bueno, qué bueno estar aquí esta mañana. Sí, tengo algunas cosas que me gustaría compartir, puesto que esto es la hora de la escuela dominical, que es hora de enseñanza de la palabra de Dios. Hermano, muchas personas no toman muy en serio esto de la escuela dominical. El hecho que se encuentra usted aquí esta mañana muestra su sinceridad y su amor para la palabra de Dios y el deseo que tiene de aprender. Y es una hora de enseñanza y por lo tanto, puesto que estamos en conferencia de misiones, sí me gustaría tomar este tiempo para dar una enseñanza acerca de este asunto de misiones, o sea, de apoyarnos de los misioneros. Algunas personas puede ser que tienen algo de duda de por qué apoyar los misioneros o cómo apoyar los misioneros. Si es bíblico, hermanos, nosotros debemos procurar ser una iglesia bíblica. Amén. Y siendo bíblica queremos hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Entonces, pues algunos se preguntarán, bueno, esto de apoyar a los misioneros mensualmente, o ayudarlos a ellos, ¿será correcto? ¿Será bíblico? Pues es lo que queremos mirar en esta mañana, algunos ejemplos en la palabra de Dios. Y hermanos, los ejemplos que vamos a mirar, los vamos a mirar en el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento, muy importante, de lo cual podemos tomar muchas enseñanzas para poder nosotros poner en práctica. Pero en el Nuevo Testamento encontramos donde la iglesia se manifestó. Y está correcto entonces que nosotros tomemos los ejemplos de aquella iglesia primitiva donde se manifestó para aplicarla a nuestras iglesias hoy día. Amén. Entonces, con esto en mente, miremos en la palabra de Dios. Abrimos primeramente al libro de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y nada más en forma de introducción, sí, nada más quiero leer esta gran comisión, la cual en esta semana se ha mencionado 2 o 3 veces. Voy a ocupar la ayuda de algunos hermanos porque sí quiero mirar algunos versículos y puesto que esto es la escuela dominical, nuestra iglesia pues sí me gusta de tener una participación y por lo tanto voy a ocupar la ayuda de algunos hermanos que nos lean algunos versículos de la Biblia. A veces algunas personas a veces como que no les gusta leer en voz alta y yo lo entiendo. A mí a veces se me hace trabajoso leer en voz alta y si usted por alguna razón no quiere y yo le pido que usted me ayude, por favor, nada más me dice que no, yo no me voy a ofender ni nada, sino más tarde sí le vamos a poner en disciplina. Ok, son bromas, hermanos. Bien, libro de Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20, nos dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es obvio en este versículo y también podremos leer en Marcos capítulo 16, versículo 15, donde Cristo le dijo a los discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. También en el libro de
Hechos capítulo 1, versículo 8, donde habíamos leído hace 2 días atrás, pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces es bíblico y vemos en la palabra de Dios que es una encomienda, una comisión, un mandato que Dios nos ha dado de llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, a todos lugares, a toda criatura, a toda persona que tenga la habilidad de entender, debe por lo menos escuchar el evangelio. Alguien dijo una vez, no está justo que alguien escuche el evangelio 2 veces cuando hay tantas personas que ni siquiera lo han escuchado una vez. De que pues yo no sé tanto de eso, pero es triste de pensar de que hay personas que desprecian las grandes oportunidades que Dios le ha dado y lo escuchan y le escuchan y lo escuchan y le escuchan y no prestan nada de atención, mientras que hay miles de millones de personas que todavía ni siquiera han escuchado el evangelio, ni siquiera una vez. Hay lugares que ni el nombre de Cristo se nombra y nunca han escuchado. Dice la Biblia, fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. El ser humano desarrolla su fe. Fe es por el oír. La fe es desarrollada por lo que oímos. ¿Y qué es lo que debemos oír? La palabra de Dios. Fe es por el oír. Así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Si la fe se desarrolla por lo que escuchamos, entonces podemos entender por qué hay tantas personas alrededor del mundo que tienen tantas falsas enseñanzas. Rápidamente pensamos en estos terroristas que según ellos pues se les ha enseñado que se ponen un cinto de explosivo, que van a un lugar y se explotan y matan varias personas, y según ellos cuando llegan a la presencia de Allah le vas a dar 70 vírgenes a ellos. ¿Usted se imagina? Y uno dice, ¿cómo es posible que esta gente sean tan tontas que crean esas cosas? Dice la Biblia, fe es por oír. Eso es lo que han oído. Otros pues le soban la pancita al Buda y le piden a Buda. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que la gente sea tan tonta de sobarle la panza a Buda? Y fe es por el oír, es lo que han oído. Nosotros mismos, que salimos de la iglesia católica, la mayoría de los hispanos que tienen raíces católicos, nosotros mismos, ¿cuántos de nosotros íbamos a la iglesia católica y prendíamos las velas? ¿Y cuántos de nosotros, y las velas, qué tienen? Pues no está en la palabra de Dios. Y ¿cuántos de nosotros íbamos y nos inclinábamos ahí y a otro hombre le confesábamos todos nuestros pecados? ¿Cuántos de nosotros íbamos y nos persinábamos? ¿Cuántos de nosotros íbamos y hacíamos todas las cosas que se acostumbra en la iglesia católica y no sabíamos por qué lo hacían? Simplemente fue lo que habíamos escuchado. Fe es por oír. Y nuestra fe se desarrolló por lo que habíamos oído. Adorábamos los monitos, todas las estatuas y a la María y todas estas. Lo hacíamos porque fe es por el oír. Pero no habíamos escuchado la palabra de Dios. Si la fe se desarrolla por lo que oímos, pero no habíamos oído la palabra de Dios. Entonces, pero gracias al Señor, la Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si se desarrolla por lo que oímos, pero lo que tenemos que oír es la palabra de Dios. Y hermanos, entonces es un mandato que Dios nos ha dado. Y nosotros podemos ver los ejemplos en el Nuevo Testamento en cuántas veces los hermanos ayudaron a otros para poder llegar a diferentes lugares. Sí les voy a pedir, hermanos, si le puede leer un versículo, le voy a pedir a usted entonces, hermano, que nos lea el libro de Hechos capítulo 15. Entonces, el hermano Jesús, si no le molesta, por favor, de leer el Hechos capítulo 20, versículo 33 al 38. Y usted, hermano Isidro, nos va a leer capítulo 15, versículo 1 y 3, o 1 al 3. Antes de leer en estos versículos, queremos entender que hay una palabra que en el griego, no me considero un experto en el idioma griego, ni siquiera lo he estudiado a fondo. Si hay algunas palabras de las cuales he tomado el tiempo de tratar de entender más a fondo, pero hay una palabra en el griego que es la palabra propempo, lo cual esta palabra implica o significa encaminar o encaminarlos o encaminado.
es el significado de esta palabra. Y vamos a ver esta palabra en varios lugares en el Nuevo Testamento y ver en cómo los hermanos ayudaban a otros. Vamos a mirar, por ejemplo, empezando el libro de Hechos, capítulo 15, versículos 1 al 3. Por favor, hermanos, Sidro. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Gracias. Aquí el asunto era que había un problema, había una discusión, una controversia de ciertas enseñanzas. Decidieron que iban a mandar a alguien, que esa persona fuera y ayudara para atender este asunto y aclarar este asunto. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3, ellos pues, habiendo sido encomendados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pero el principio del versículo 3 dice: ellos pues, habiendo sido encomendados por la iglesia, es lo que queremos entender. Hermano, Dios le ha encomendado a la iglesia este trabajo de llevar la palabra, y es la responsabilidad de la iglesia de ir. Ahora, como no todos podemos ir, entonces es la responsabilidad de la iglesia, que ha sido encomendada por Dios, de encomendar a otros para que ellos puedan ir a representar a la iglesia, a hacer la obra de Dios, a llevar la palabra de Dios. ¿Okay? Dios lo ha encomendado a la iglesia, y quiero enfatizar esto porque a veces hay personas por ahí que por su cuenta se levantan y no están con ninguna iglesia y no están con con nadie, y ellos por su cuenta dicen: no, Dios me mandó y aquí estoy. ¿Y qué iglesia? No, yo no estoy con ninguna iglesia. Y cuando yo estaba en Puerto Rico había un hombre así, y ahí se pasaba predicando, bautizando a la gente, y no tenía nada de autoridad de ninguna iglesia. La iglesia es la que encomienda el misionero. Y le diré, todo misionero debe tener una iglesia y un pastor donde él debe darle cuenta a su pastor, a su iglesia. El hermano Bob es miembro de aquí, de la Tabernacle. Él le tiene que dar cuenta al pastor aquí, porque él es misionero enviado por esta iglesia. Yo soy misionero enviado por la iglesia de Concord. Pastor Samuel es mi pastor, y yo de tiempo en tiempo lo llamo a él, y si por alguna razón algo sucede, yo soy el que le tengo que dar cuenta a él. El hermano Domingo Rodríguez, que esta iglesia apoya, él es miembro, salió de nuestra iglesia Marieta, está en los ranchos de Zacatecas, allí haciendo la voluntad de Dios. Le hablo por lo menos 2 o 3 veces en el mes, y él, si algo está mal allá, algún problema, él es el que tiene que dar cuenta a nuestra iglesia y a mí como pastor. ¿Ven? ¿Y por qué? Porque nosotros lo encomendamos a él, y delante de Dios tenemos una responsabilidad. Entonces vemos que la iglesia tiene esta responsabilidad. Anoche o la noche anterior había comentado, escuchamos la palabra deputación. ¿En qué los misioneros van y hacen la deputación? La mayoría de las personas nada más sí entienden la palabra deputación. Significa que el misionero va de iglesia a iglesia y está presentando la carga que Dios le ha encomendado, y él, presentando esa carga, está procurando levantar fondos. Pero a veces ni siquiera, muchos misioneros a veces ni siquiera saben de dónde salió esta palabra deputación. Es lo que se llama ir a levantar los fondos. Pero dicen, pues es deputación. Pero ¿de dónde vino esa palabra? Esa palabra viene de la palabra diputado. Y aquí en los Estados Unidos sí sabemos que cada condado tiene sus sheriff. Cada condado tiene un sheriff, pero tiene muchos diputados, deputies.
y cada uno de esos deputies ha sido encomendado por el sheriff y él está representado el sheriff en los diferentes lugares. Te para un deputy, es como si te parara el sheriff. Por eso el carro dice sheriff. ¿Ah? Pero él no es el mero sheriff, hay solamente un sheriff. Hermanos, la iglesia ha encomendado a los misioneros que vaya. Cuando usted apoya a un misionero, usted lo está deputando que lo represente a usted en aquel lugar donde él está. Por eso se le llama deputación. ¿Ven? Es buena la palabra, me gusta. ¿Ah? Entonces, vemos aquí que la iglesia había encomendado para que salieran estos siervos de Dios para ir a llevar la palabra de Dios, a arreglar un asunto. Vamos a mirar también en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 33 al 38, por favor. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. La última frase del versículo 38 que dice, y le acompañaron al barco. Esta palabra, le acompañaron el barco, juntos implica la palabra propempo, lo cual que lo encomendaron, o sea, le encaminaron para que él pudiera ir a hacer la obra de Dios. Nos enseña que encomendar un misionero no es simplemente decir, ok, tú vas por nosotros, ya vete, tú nos vas a representar. No, es que ahora nosotros vamos a tomar una parte con esa persona donde quiera que él vaya. Voy a hacer una pregunta y no quiero que el pastor me conteste ni a la esposa del pastor, que pues ellos son los que atienden los de los misioneros. ¿Cuántos misioneros apoya la iglesia? ¿Quién sabe aquí? ¿Cuántos misioneros apoya la iglesia? A ver, uno de los hermanos aquí. ¿Cuántos misioneros apoya la iglesia? Hermano Valente, por todo, ¿cuántos son? 6 misioneros, ok. A ver, hermano Jesús, dime el nombre de uno de ellos. ¿Qué me puede decir los nombres de los 6 misioneros? ¿Sabe lo que me indica esto? Que no están orando por ellos. ¿Ven? Es lo que me indica. Cuando no sabemos los nombres de los misioneros es porque no estamos orando por ellos. Amén, 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 amén. Si digo mis propios amén me alargo más, ¿ok? Ok, entonces no hice esa observación para regañarlos. Lo que estoy diciendo es que es responsabilidad de esta iglesia de apoyarlo, pero no nada más en lo monetario, no nada más en lo económico, sino con nuestras oraciones. Fíjate que dice aquí la palabra de Dios, dice en el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Hermano, los hermanos estaban orando por él, por el misionero que iba de salir. Hermano, usted debe tener una lista de oración y en esa lista de oración debe tener el nombre de su pastor, la familia del pastor, cada persona que se congrega, los nombres de sus familiares, debe tener los nombres de todos los misioneros y los países donde están representando. En nuestra iglesia periódicamente yo le pregunto, bueno, ¿cuántos misioneros estamos apoyando? ¿Quiénes son los nombres? Fulano, Tuzano, y cada uno sale, si no me los dice, yo le digo, bueno. Y no tienen excusa, porque mensualmente le hago el calendario para la iglesia y en el calendario están los nombres de los misioneros. Y aunque no lo pusiera, las cartas están en la pared. Vete y ore por ellos. Es nuestra responsabilidad. Amén. Ok. Vamos a mirar también el libro de Hechos. A ver, a la hermana, si le gusta leer o prefiere no. Hechos capítulo 21, versículos 1 al 5.
Y luego el hermano Miletón, le dije bien, y ahí disculpa si lo dije mal. Usted nos va a buscar Romanos capítulo 15, versículos 22, 24. Entonces, la hermana, por favor, léanos primero Hechos capítulo 21, versículos 1 al 5. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallamos los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Aquí encontramos nuevamente en cómo la iglesia que se encontraba allí fueron con los hermanos hasta la orilla y oraron con ellos, lo estaban encomendando. Vamos a ver también Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículos 22 al 24. Por favor, hermano. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Gracias. Fíjate que el apóstol Pablo dice aquí en versículo 24, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros. ¿Qué entendemos con esta palabra? Él dice, yo espero que ustedes me encaminen. Hermanos, si le llegara un pariente a su casa y este pariente va de pasada y pues llega a su casa y usted le hospeda en su casa y usted le da de comer en su casa, usted lo cuida mientras que está con usted y si es en su capacidad ya cuando se vaya a ir, le da unos tacos y unas tortillas, le da unas cosas para que se lo lleve por el camino, para que se coma por el camino. ¿Sí entendemos? Así le hacemos muchas veces. Y te hace falta algo más y si es en la capacidad de darle algo para el gas, pues también, pero que por lo menos la comida se le deja algo extra para y mayormente si tiene varios niños. Y en aquellos tiempos no había McDonald's, ni Burger King, ni Subway, que hubo Waffle House, y qué pena que no había Waffle House en esos tiempos. Y aquellos tiempos como no había nada de estos lugares para comer por el camino, pues entonces era que lo iban a encaminar, darle para que ellos pudieran seguir en su camino. Amén. Ok, vamos a mirar también en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. Miramos, si le voy a pedir al hermano Bob, si nos hace el favor, nos lea de versículos 5 al 11. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Ok, aquí entonces el apóstol Pablo está poniendo muy claro que él tiene esperanza de pasar
Y cuando Él pase, que lo vayan a encaminar a Él, pero Él espera que también ellos encaminen a Timoteo para que Timoteo pueda llegar a donde Él está. Y esta recuerda, el libro de 1 de Corintios es una epístola, es una carta. Y en esta carta le está dejando saber los planes que Él tiene. Hermanos, a veces algún misionero que apoya a la iglesia le llama al hermano Bob y dice, hermano Bob, mira, voy a pasar por ahí porque voy a llegar a Carolina del Norte. Tengo un servicio abierto y si es todo posible, hermano Bob dice, sí, pásale, quiero que pase para que la iglesia lo mire y entonces pues da su reporte a la iglesia. Entonces nada más se le va a decir, no hermano, qué bueno que viste, ahí por tu cuenta arréglate como puedas. No hermano, se va a dar algo para ayudarle en su camino, amén. Hermano, y algunos dicen, ay, pero que los misioneros... mucha gente han tomado mala idea de los misioneros, que dice que los misioneros son muy pidiones. ¿Sabe lo que dice la Escritura? En 1 de Corintios, la hermana, por favor, 1 de Corintios capítulo 9, versículo 14. También ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. A los que anuncian el Evangelio, ¿qué? Que vivan del Evangelio. Entonces yo he de más de vivir, voy a comer esta palabra, la Biblia, y con esto la voy a exprimir para echarle gas en el carro. Hermano, pues Dios puso claramente que el siervo de Dios, el que anuncia el Evangelio, que vive del Evangelio, y esa es la responsabilidad de la iglesia, de ayudarlos, de encaminarlos. Ok, sigo, voy rápido porque se me va el tiempo. Vamos a mirar también ahora en 2 de Corintios, donde hemos estado hablando en estos días, el viernes en la noche, hablamos aquí. Y nos dice la palabra de Dios, capítulo 8, versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediese el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los hermanos querían ayudar. No era que el apóstol estaba pidiendo ayuda, es que los hermanos querían, dice que le estaban pidiendo, querían ayudar. Hoy día la gente no quiere ayudar y es nuestra responsabilidad de ayudar. Bueno, sigo rápidamente. Vamos a mirar también en el libro de 2 de Corintios otra vez, pero sí, a ver, la hermana si gusta leer. Ok, en capítulo 1, versículos 14 al 16. Y luego el hermano Valente en el libro de Tito, capítulo 3, versículos 12 al 13. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la vuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que obtuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Bien. Aquí encontramos nuevamente la palabra encaminado y el apóstol Pablo decía que él esperaba llegar allí para que le pudieran encaminar para llegar a donde iba a llegar. Vamos a mirar también, el hermano le di Tito. Tito, por favor, Tito capítulo 3, versículos 12 y 13. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas interpreté de la ley y a Apolos encamínales con solicitud, de modo de que nada les falte. Ok, quiero enfatizar aquí en el versículo 13, a Cenas interprete de la ley, espérate, estoy bien, estoy en 3, capítulo 12 y 13, dice,
Apolos encaminarles con solicitud. Fíjate la última parte del versículo, de modo que nada les falte. Que nada les falte. ¿Qué estamos entendiendo de esto? Que nada le falte, pues que esté comiendo, no estamos hablando de que vive como un rico, pero por lo menos que sus necesidades están siendo cumplidas. También vamos a mirar el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses capítulo 4. Libro de Filipenses, el capítulo 4, a la hermana, ahí la esposa de Valente, nos va a leer, por favor, empezando desde el versículo 15 hasta el versículo 19. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Gracias. Estos versículos, entiendan, en el versículo 15 dice, sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Ahí está la aplicación que habíamos enseñado hace 2 noches atrás en cómo la iglesia da, pero va a recibir. Y entonces ellos dan para suplir la necesidad del misionero y el misionero está supliendo la necesidad de la iglesia. ¿Cómo es que está supliendo la necesidad? Ganando las armas donde ellos no pueden ir. Entonces, él dice, versículo 16, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Hermanos, está esto muy, muy, muy claro. Que la iglesia le mandaba, no solamente cuando él estaba de pasada, sino que le mandaba para ayudarle donde él ya estaba. Adicionalmente, paso ahora en el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice, yo estoy buscando los frutos que abunde en vuestra cuenta. O sea, el misionero, las armas que está ganando, el trabajo que está ganando, el beneficio lo está recibiendo en la iglesia. Es como si usted pusiera un dinero en un banco y el banco te está pagando un interés. Hermano, ese interés que se va acumulando es lo que usted le está mandando una ayuda al misionero y ese interés viene a su cuenta. Gloria sea el Señor. Pero me gusta el versículo 19 que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Entendemos bien esto? Este versículo lo leemos, lo citamos, chance que algunos lo tienen memorizado aquí. Y es un versículo muy bonito. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria sea el Señor. Pero si tomamos el tiempo y examinemos el contexto, cuando digo contexto, ¿dónde se encuentra? Porque está bonito el versículo solo, está bonito, pero manteniéndolo en el contexto está hablando conforme a lo que le están dando a él, que van a recibir ellos a cambio por haber ayudado el apóstol Pablo. Entonces, en el contexto se está refiriendo a la ofrenda misionera. En el contexto. ¿Okay? Está muy bonito el versículo. Así solo está muy bonito.
Muchas veces lo citamos y está bien, porque sí, nuestro Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Pero en su contexto, la promesa es exclusiva para la ofrenda misionera. Amén. Eso es extra, no se lo voy a cobrar. Bueno, rápidamente, ya voy a terminar. Vamos a volver a 1 Corintios. Perdón, a 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Voy al versículo 1. Y aquí voy a leer yo porque quiero terminar con esto. Esta mañana en la escuela dominical. Dice en cuanto a la ofrenda para los santos. Hermano, estos versículos no hay duda. Muchas veces lo usamos para hablar de las ofrendas de la iglesia. Y está bien, hermano, porque fíjate, versículo 2, cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Hoy es el primer día de la semana, domingo. Entonces, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. ¿Ok? Hermanos, ese versículo, entendemos estos. Hay muchos versículos en la Biblia que pueden ser aplicados en diferentes maneras, pero tiene solamente una interpretación válida. ¿Sí me entiende? Podrá ser aplicada en muchos aspectos. Está bien, esto se puede aplicar a los diezmos que debemos traerlo el primer día de la semana. Está bien, es aplicable, pero la aplicación verdadera, o sea, la aplicación en el contexto, nos entendemos del versículo 1, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. Los diezmos, ¿para qué se usan los diezmos? Ayúdame, ¿para qué se usa los diezmos la ofrenda? Que se recoge los domingos de la mañana. ¿Para la iglesia? ¿Con qué se paga la luz? Con los diezmos. Si tiene, cuando con la iglesia compra una van, se compra con fondos de la iglesia. Alguna reparación. Aquí se han comprado las mesas. Todo eso sale de la ofrenda del diezmo. Ayudar al pastor. Amén. Entonces extra no se lo voy a cobrar, ni tampoco me dijo que se lo cobrara o que se lo dijera. Pero que al pastor y su familia, a cuidar de ellos, asegurar que están bien. Ese es el diezmo de la iglesia, mantener la iglesia. Entonces, pero no dice en cuanto a la ofrenda de la iglesia, sino para los santos. Y los santos son nosotros, los creyentes, los siervos de Dios. Entonces, inclusive no es para cualquier santo, porque claramente él dice en el versículo 2, en la última parte del versículo 2, guardándolo para que cuando yo llegue. Pablo dice claramente, usted está recogiendo una ofrenda que va a ser para mí. Oye, Pablo sí que era bien de carácter fuerte, No, hombre, el misionero que le dice al pastor, voy a llegar y quiero que me recojan una ofrenda. ¿Y cómo es eso? Hermano, pero el apóstol Pablo no solamente era esa iglesia, pero fíjate que dice, volviendo al versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces era acostumbrado en todas las iglesias bíblicas de ese tiempo. Amén. Por lo tanto, es también practicado por iglesias bíblicas de estos tiempos que vivimos hoy día. Versículo 2. Aquí estamos. Voy a entrar un poquito en detalle para explicar esto. Primeramente, queremos entender que dice cada primer día de la semana. Esto nos ayuda a entender que la ofrenda misionera debe ser algo sistemático. Cada primer día de la semana. Usted dice, hermano, es que yo cobro cada 15 días. Pues entonces el primer domingo después que cobra es el domingo que debe poner la ofrenda misionera. Y la ofrenda misionera es aparte. Yo sé que gracias al Señor esta iglesia practica promesas de fe. Y usted tiene sus sobres. Y ahí en los sobres tanto de diezmo y tanto de misiones. Y se pone cada primer día, como dice aquí, cada primer día de la semana. Entonces dice, fíjate aquí, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno
de vosotros, cada uno de vosotros, cada uno de vosotros. Entonces, es para todos. Es para todos. Y hermanos, enséñale a sus hijos a dar la obra misionera. Enséñale, anímalos. Yo sé que ahorita están chicos, pero según van creciendo, mire estos jóvenes aquí atrás, anímalos. No te animas, no te avientas a hacer una promesa a Dios. ¿Pero qué? ¿Cuánto voy a dar? Pues por lo menos unos $5, algo. A veces, aquí está la joven aquí. ¿Qué edad tienes? Era la única, perdona que la escoja a usted, pero se me hace que es la más joven aquí. ¿Qué edad tienes? 12 años. Le pides dinero a tu papi de tiempo en tiempo, papi, dame $1. A veces más, a veces 5, 10, Cuando yo era chamaco era una quarter, ya esos tiempos, que una quarter no da ni para un chicle. Y pues a veces los jóvenes piden dinero, y hermano, o a veces se ganan en algunas cosas. Como joven, también debe pedirle al Señor que le ayude, que le dé la fe de tomar parte en la ofrenda misionera. Aunque sea algo pequeño, pero por algún lugar hay que empezar. Rápido, ya voy terminando, ya se me va el tiempo, ya se me fue el tiempo. I'm sorry, pastor. Dice, cada primer día de la semana, algo sistemático. Dice, cada uno de vosotros es algo para todo. Aparta algo según haya prosperado. Número 3, es una cantidad específica. Aparta algo. Es una cantidad específica. Pídele a Dios que te muestre exactamente lo que Él quiere que usted haga. Yo no me atrevo a decirte a ti, ni a ninguno aquí, debes dar tanto. El diezmo ya eso está seguro, 10%, ya eso se sabe. Pero la ofrenda misionera, ¿cuánto? Pues usted pídele a Dios. Y Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y Dios te lo va a mostrar, te lo va a confirmar. Y rápidamente termino aquí. Dice, de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Esta parte, según haya prosperado, nos implica que nuestra promesa de fe, según va pasando el tiempo, debe ir aumentando. Porque Dios nos va bendiciendo. Y según vamos nosotros en transcurso del año, algunos pues pasaron y mejoraron un poquito su trabajo. Y ahora el próximo año vamos a hacer algo más. Bueno, hermano, entendemos entonces esto de la promesa de fe. Es algo sistemático, es algo para todos, es una cantidad específica y es según Dios nos ha prosperado. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos esta mañana por este tiempo que nos cede para el estudio de tu palabra. Gracias por tu iglesia, los hermanos aquí que están sinceros y están deseosos de ser obedientes a ti. Sea tú, Padre, el que muestre a cada hermano la cantidad específica que tú quieres que ellos den a la obra misionera para este nuevo año. Y Padre, te daremos la gracia y la gloria por todo que se cumple. Bendiga el resto del servicio, pues lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.